Génesis capítulo 3, versos 8 y 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. La pregunta es: ¿dónde estás? ¿Estás en la cueva? ¿Estás en dolor? ¿Estás en amargura? ¿Estás en aflicción? ¿Dónde estás parado ahora? Esa pregunta Dios le hizo a Adán porque no estaba en su diseño, no estaba en el lugar específico. Tenían contacto. Imagínense, Dios estaba hablando con él, pero ya estaban separados. Muchas veces nosotros vamos camino a Emaús, Dios habla con nosotros, arde en nuestro corazón, escuchamos y entendemos que tenemos que volver a Jerusalén, pero no lo hacemos. Dios se manifiesta con las personas que son obedientes. Una de las cosas que van a aprender, o personas que yo ministro, o personas que hablan conmigo, van a notar algo característico en mí. Yo le digo: a Dios no se le discute, solo se obedece y funciona. Uno recibe los comandos, recibe la orden, uno lo hace y funciona, porque viene de Dios. Pero también cuando uno conoce la Escritura, conoce bien cuando esa orden, esa ordenanza, ese mandamiento que viene de Dios que usted escuchó, va de acuerdo a los principios de Dios y conforme a la dignidad del hombre. Y dice: se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Estuve investigando para darle más veracidad a lo que yo digo. Dios no habitaba en el paraíso. Dios venía de visita en el paraíso. Porque la Biblia dice que su trono estaba establecido en los cielos. Ya estaba la nueva Jerusalén puesta, hecha y derecha. El cielo estaba creado y formado. El firmamento, los ángeles. Dios no es un Dios de improvisación. Pero todas las tardes dice que Él bajaba para hablar con el hombre. Y entonces, con el hombre y la mujer, genéricamente, habla con el hombre y Él bajaba. La misma cosa, el paraíso se hizo como un establecimiento para el hombre. Pero el paraíso no tenía una conexión al cielo, pero el cielo tenía la conexión con el paraíso, porque Dios podía bajar, pero Adán no podía subir. Entonces, cuando se presentan los dos árboles, uno de la ciencia del bien y el mal, uno escogió la destrucción o la vida. Pero ese árbol de la vida no solamente era un árbol que daba vida, sino era la proyección y una llave que daba acceso al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios hablaba con el hombre, le rodeaba al hombre, le hizo en su hábitat, pero no podía entrar en el hombre. ¿Me estoy explicando? Dios no podía entrar en el hombre. El árbol de la vida, si hubiese él tomado, el hombre, Adán y Eva, Dios hubiese tenido la posibilidad y la oportunidad de entrar en el hombre a través del árbol de la vida, y a través de ese árbol de la vida, que hoy sabemos que es Cristo, podía tener al reino de los cielos acceso. Entonces Dios siempre quiso habitar en nosotros. Él no lo hizo en el principio. Él lo hizo y fue procesando esa presencia en nosotros, de tal manera que de repente una de las primeras personas que aparece en la Biblia es Génesis 28, donde habíamos usado esa palabra, esa frase, casa de Dios y puerta del cielo, lo usó Jacob. Ahora, ¿por qué hizo Jacob esto? Jacob comenzó a ver ángeles que subían y bajaban. Trate de recordar esto. Ángeles en una escalera subía y bajaba. Y él dijo: verdaderamente es casa de Dios este lugar, esta atmósfera, y es una puerta al cielo. Entonces él dejó una señal y dijo: aquí va a haber una casa de Dios. Lastimosamente no se hizo en el mismo lugar el templo, pero sí se hizo en Jerusalén, donde se hizo la casa de Dios. Y entonces ya Jacob había dicho de antemano que él iba a hacer una casa para Dios. Y no estoy pidiendo aquí diezmo ni ofrenda, pero sí Jacob, sin tener todavía un principio de diezmo, era un principio pero no era una obligación, él dijo: el diezmo de todo lo daré para que se pueda construir esta casa,
porque yo veo que esta es una casa de Dios. Por eso él diezmó, dice. ¿Por qué? Porque quería ver una casa de Dios. Y le prometió a Dios eso. Ahora, ¿qué pasó después? Dios subía y bajaba en ese lugar. Ahora después, en el templo de Salomón, Dios dijo, yo no quiero casa, le dijo a David. Pero en la realidad cuando él dijo, yo no quiero casa, él dice, pero quiero que me lo hagan. Por eso es que hay una diferencia de David, que él no solamente era obediente, él era una persona que honraba a Dios. Honrar significa pasar la línea de hacer algo que Dios no te pide, pero hacerlo porque sencillamente lo amas. Por ejemplo, un día especial, hoy el Día de la Madre, en esta semana, usted puede invitar a su madre a comer algo, disfrutar un rico asado, comprarle regalos. Pero, ¿por qué esperar el Día de la Madre cuando lo puedes hacer antes? ¿Por qué esperar un día especial cuando en otro momento lo puedes hacer? Eso es honrar. Honrar va más allá de lo que es respetar un día. Y bueno, se supone pues que usted y yo honremos a nuestras madres si todavía están vivas, con un buen regalo, un buen tiempo de compartir con ellos y dejarle cubierto sucio en la casa para que pase limpiando todo el día. Pero no es así. O sea, si usted honra, aproveche, limpie la casa. Si usted quiere honrar a su madre, vaya, elige y deje impecable la casa, hágalo todo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Dios no le pidió a David, pero David le dijo, aunque tú no me lo pidas, yo sé que tú quieres y lo voy a hacer. Y Dios hizo a través de Salomón su hijo el templo. ¿Qué pasó en ese templo? Segunda de Crónicas 7:1-3. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios. Y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo del Señor que los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas al piso y postrándose en rostro en tierra, adoraron al Señor. Ahora, ¿qué significa eso? Que descendió y Dios estableció. Después él dice, yo establezco este lugar. Y cualquier persona que mirare a este templo, no importa en qué nación esté, que tú te ubiques geográficamente y colocases tu mano hacia el templo de Dios, aunque esté en Egipto, aunque estés en Babilonia, aunque estés en Persia, aunque estés en Arabia, en cualquier parte del mundo, dice, yo escucharé su oración y estaré atento a su clamor. Desde ahí yo escucharé. Entonces Dios dejó un margen que era un lugar donde él habitaba. Y él dijo, los cielos de los cielos no me pueden contener. De ninguna manera me pueden contener. Pero me gusta estar aquí cuando me honran. Y era un lugar de honra, donde la gloria de Dios descendía. Ahora es importante entender esto para comprender mejor. Porque quizás usted le crea una crisis mental en el sentido de que todos decimos, Dios está en todas partes. Está en Arabia, está con los ateos, está con los agnósticos, está con la iglesia no pentecostales. Él está en todas partes, pero hay una diferencia. Dios no se manifiesta en todas partes. Él también está en un prostíbulo. Oh, ¿qué está diciendo, pastor? Sí, está allí. Porque aún estando en pecado, el Espíritu Santo está allí convenciéndole, diciéndole, este no es tu diseño, este no es tu lugar, este no es el lugar que yo establecí para ti. Este es un infierno para ti. Yo quiero colocar gloria de Dios sobre tu vida y necesito que te vayas a un lugar estratégico. Lo mismo sucede con la iglesia, que hoy la gente confunde que una prédica online, y yo respeto porque yo también veo las prédicas online, pero el pastor no me puede imponer las manos, el pastor no me puede ungir con aceite, el pastor no me puede visitar. Si estoy enfermo, yo no puedo llevar el video y que el pastor me visite en forma de holograma. No se puede. Por eso se necesita una familia. Entonces, no fue la idea de Dios, no fue la idea del hombre el hacer una iglesia, sino que Dios creó la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. De allí viene la palabra congregarse, que uno debe congregarse en un lugar. Sí, Dios respeta tu reverencia, que tú ya le has entregado tu vida a Cristo. Cristo está dentro de ti. No se puede dudar de eso. Cuando tú te vas en una casa, en un altar familiar, en una célula, también Dios está aquí entre 2 y 3 personas. Pero Él se manifiesta más bien en la casa, su casa, que es la iglesia. Ahora le digo una cosa. Por ejemplo, usted puede ser una persona entrenada.
Usted puede ser un soldado SEAL y usted se vaya en su casa, hace ejercicio, usted hace los abdominales, hace las pesas, usted practica, pero usted después se da cuenta que no sirve de nada que usted sepa artes marciales, pelea mano a mano con armas cortas o demás cosas, si usted no tiene con quién ejercitar. Entonces usted se va a un altar familiar que tiene 2, 3 compañeros con el cual crece. Pero la realidad es que no existe ningún soldado que no tenga un ejército y una unidad. Tanto así que en el ejército se llama, a tu grupo del ejército se llama unidad, porque es el lugar donde juntos como ejército podemos más cuando unimos nuestras fuerzas. Nadie actúa indiferente. Yo no conozco ningún soldado que diga, por ejemplo, no, yo no pertenezco a ningún ejército, yo soy un soldado particular. Bueno, podría ser. ¿Sabes quién es? Un mercenario. Un mercenario que se le paga para que pueda ser soldado. Pero de igual forma, después se somete a autoridades. Y dentro de la iglesia sucede igual. En la iglesia siempre hay también un orden de autoridad. El pastor, los miembros, los líderes. Hay un orden, hay una forma establecida. Y eso funciona donde se manifiestan todos los dones, operaciones y ministerios. Entonces, eso es muy importante comprender, que es importante por eso el congregarse, porque allí uno encuentra la paz y la satisfacción donde hay diversidad de dones. A mí me gustaría decirle, hermano, si yo oro por usted, usted ya se sana. Pero no es así. Porque le digo algo en forma, no porque yo crea que sea menos. Hay personas que oraron en este lugar por lo cual yo no oré. Inclusive yo ya había orado, pero no sucedió el milagro, pero otra persona que oró, sucedió el milagro. ¿Por qué? Porque tiene dones, capacidades y operaciones que yo no tengo. Yo puedo ser un superestrella, un comodín, puedo hacer muchas cosas, pero nunca voy a tener todos los dones y las capacidades. Así sucede también en el reino de Dios. Entonces Dios dice, voy a hacer un cambio. Primero, para entender cómo es que se abre una puerta del cielo. Entonces dice en Ageo 2:7, dice, yo haré temblar a las naciones, vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. Ahora, ese templo, la diferencia, hermano querido, este es un cúmulo de ladrillos, pisos, no sé, alfombra, aire, techo, todo lo que usted tenga. Es un cúmulo. Si la presencia de Dios no está aquí, no sirve para nada. Así también podemos tener una super mega iglesia con todos los chiches que vamos a lograrlo y vamos a alcanzarlo, pero sin la gloria de Dios no tiene sentido. Es solamente un lugar. Es como un lugar estático, es un lugar donde nos reunimos. Por eso es que la gloria de Dios es lo más importante dentro de lo que significa nuestras prioridades, como la prioridad de Dios. El Señor, yo estoy hablando algo que Dios me pidió y me dijo, quiero que me den prioridad. Es el lugar donde yo voy a activar, es el lugar donde yo voy a funcionar, es el lugar donde se abrió para mí. ¿Por qué? Porque este lugar sí fue consagrado. Ahora, sé que parece que no va con el tema, pero le digo así. Por ejemplo, yo voy a lugares de casas donde me invitan a ministrar. ¿Por qué? Porque es una casa embrujada, endemoniada. ¿Por qué? Porque alguien hizo un sacrificio en ese lugar, derramó sangre. En una casa fui a orar 3 veces, la segunda vez, y la tercera vez le dije, Señor, ¿por qué esto no funciona? ¿Por qué no está funcionando? Porque yo estoy orando, yo conozco el poder de Dios. Y digo, yo sé lo que está pasando. Dios me mostró directamente 3 brujos, lo visto en visión, con capucha negra, que sacrificaron una cabra en ese lugar. Y entonces yo reprendí eso. Pero 15 días y el lugar seguía teniendo manifestaciones demoníacas. Escuche bien, yo soy un ministro de Dios, conozco el poder de Dios, sé lo que es el sacerdocio. Y entonces uno de ellos me apunta y me dice, tú no. Esta persona es el problema. Y me hace ese gesto, como diciéndome, la atmósfera tú lo traes y lo traes como esporádicamente, pero la persona que está en este lugar, y cuando yo averiguo, yo me doy cuenta que esa persona en su casa es maldiciente, es una persona que todo el día habla negativo, todo el día trae una atmósfera negativa. A sus hijos le trataba y le maltrataba constantemente, le trataba como basura. Y entonces yo tuve que decirle, ¿sabes qué? Yo no soy un Dios, o no soy Dios, o no soy una persona que puedo imponer la presencia de Dios. Tú tienes que traer la presencia de Dios en este lugar.
Ahora, ¿qué se manifestaba en ese lugar? La presencia del maligno, a tal punto que ya a la señorita le tocaba los senos mientras se bañaba, le tocaba las partes íntimas, y esto era terrorífico, ya no era algo normal. Le empujaba, le hacía caer en el baño y hacía un montón de cosas. Entonces, primero, yo aprendí dos cosas. Dios me dijo, porque hay lugares que fueron establecidos para un lugar, para que justamente los demonios tengan la autoridad legal para bajar en ese lugar. Tiene que ser consagrado ese lugar. ¿Me estoy explicando? Y así también, para que Dios descienda en este lugar, debe ser consagrado este lugar. Y nosotros lo hicimos con aceite, hicimos todo lo que tenemos que hacer. Entonces la presencia de Dios con plena libertad dice, este lugar es mío, me pertenece. Quisiéramos decir mi iglesia, pero la realidad no es nuestra, es la del Señor, porque eso fue entregado para Él, aunque verbalmente y gramaticalmente sí lo podemos decir. Y entonces ahí aprendí algo muy importante. Entonces yo le dije, Señor, y le pregunté y le dije, Señor, tú sabes que yo tengo la habilidad y la capacidad para echar fuera demonios. Y le dije, Señor, ¿por qué no se está yendo el demonio? Yo ya consagré, ya ungí la casa, ¿por qué no está yendo? Y me dijo el Señor, porque tú tienes poder y eres como el hombre, un guerrero que puedes perseguir a 1000. Pero quiero decirte que en esta casa no hay 1000, hay 10,000. Búscate un compañero, trae un compañero y juntos van a perseguir a los 10,000. Cuando hice eso y traje a un compañero por el cual orar, desapareció por completo y la casa quedó consagrada para el Señor. Ahora, ¿por qué? Porque ahí está la unidad. Yo solo persigo a 1000, pero tú con otra persona persigue a 10,000. Eso dice la Biblia. Ahora, si vamos progresivamente, geométricamente o aritméticamente, quiere decir que 3 personas pueden perseguir a 100,000 y 4 a 1,000,000. O quizás más, no lo sé, porque no lo tengo en mi mente aquí para hacer la progresión geométrica o aritmética, no lo tengo. Pero ¿qué significa? Que juntos nosotros podemos más. Entonces Dios dijo, yo necesito hacer descender mi gloria. Y Él dijo, pero necesito que estén en un lugar, porque yo no voy a visitar 3, 4 lugares. Jesús no visitó las casas de los apóstoles, no visitó a los hermanos, porque Él invitó a 500. Pero de esos 500 no sabemos por qué. Algunos quizás estaban cansados y dicen, son 10 días que estamos aquí, tenemos hambre, pasamos mal, estamos incómodos. Y escuche bien esto, porque ese lugar no solamente había personas que eran los apóstoles, estaban así como una familia, como ahora estamos reunidos. Está el hijo, está el bebé, está el músico, está el cantante, están los apóstoles, había mujeres, había nenas. Pero cuando visitó el Señor un lugar específico, Dios dijo, aquí está mi gloria. Dice, cuando estaban juntos y unánimes, descendió el poder del Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y si la Biblia dice todo, es todo. Quiere decir que el bebé empezó a hablar en otras lenguas. Quiere decir que el niño empezó a hablar en otras lenguas. Quiere decir que el joven empezó a hablar en otras lenguas. Porque la gloria de Dios había descendido en ese lugar, en un lugar estratégico que era la iglesia conformada por el Señor Jesús. ¿Me estoy explicando? Porque esa era una señal para quienes, era una señal para los judíos, porque ellos estaban esperando que la Shekinah de Dios descienda, la gloria de Dios. Pero ese año hubo una sorpresa y no fue en el templo, sino fue sobre ese lugar. Y Dios por primera vez estableció, conforme a la iglesia, dice, y esta potestad se lo entregó a la iglesia de Cristo, que es la esposa del Cordero. No es a Javier Vera, no es a Humberto, no es a Fabián, no es a Mayereyer, no es a los pastores de este lugar. Es para la iglesia, es para usted y para mí, la gloria de Dios. Perfecto. Voy cerrando. Ahora, de repente, y ahí entro en el punto final, que me hizo una explosión en la mente, en el cerebro. Dios dijo, yo no puedo habitar en templos humanos. Y está hablando de la envergadura. Ahí es una frase. No entiendo por qué Dios, que habita los cielos y la tierra, y los cielos y la tierra no le pueden contener, quiere habitar en el hombre en un lugar pequeño y estrecho. Y otra vez podríamos decir, entre comillas, molestoso.
En una ocasión yo le dije a mi esposa, mi esposa me dice, mi amor, quiero ir 3 días en la quinta de mi hermana en Paraguarí y quiero descansar, me dijo. Ah, sí, ¿y cuándo nos vamos? Le dije, no, yo dije descansar, me voy sola, me dijo. Y mire que yo soy un pastor utilizado por el Señor, hecho fuera demonio, etcétera, pero no sé si está entendiendo la idea. Ella quería descansar. O sea que hay veces que el Señor diría, oh Señor, líbrame de este cuerpo de pecado que es el tuyo y el mío. Imagínese a alguien que convive con todos mis defectos, mi debilidad, mis pecados, llamémosle debilidades, porque la iglesia de Cristo ya no practica el pecado. Pero sí, o sea, hay veces que, mira, hay veces que tú te miras en el espejo y dices, no te soporto, le dices al espejo. Imagínese, Dios quiere habitar con nosotros y en nosotros. Es un misterio. Es un misterio. Pero Dios siempre quiso eso. Por eso tomamos el árbol de la vida de Cristo Jesús. Cuando entró en nosotros, Él habita en nosotros. Ahora, pero Él necesita manifestar ese poder entre nosotros. Entonces, algo muy interesante es que cuando Él se presenta al mundo, dice que Él pasó por una obediencia y fue bautizado. Es importante el bautismo, porque el bautismo habla de que sos una persona que morís al mundo, rompes la maldición de Noé y después entras en la bendición de Dios. Entonces es importante y es un requisito primordial, y podría decir también que no se puede dejar de hacer. Es un requisito obligatorio. Arrepentíos y bautícese. O sea, para entrar al cielo es así. Entonces Jesús le dice a Juan, pero tú me tienes que bautizar a mí. Dice, hagamos. Lo que él estaba diciendo es que por más que él era el Hijo de Dios en la carne, ahora la pregunta es, ¿cómo Jesús, el Hijo de Dios, perfecto, sin mancha y sin arruga, se bautizó y tú que tienes defectos, tienes debilidades, pecados y maldades, todavía no te bautizas? Es una buena pregunta. Y Jesús dice, yo no discuto, sencillamente. Y en ese momento, cuando el Jesús obedeció y sale a la luz, estas palabras se dijeron. Estas palabras dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Nunca había descendido el Espíritu Santo en forma corporal. Ahora ya descendió. Porque el que estaba allí era una persona perfecta, lleno de la gracia de Dios, lleno del poder de Dios y de la unción de Dios. Era Dios mismo, pero hecho carne, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y dice, pero antes, ese es el punto final, pero dice, cuando Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió y vino el Espíritu Santo. Casa de Dios, puerta del cielo. Escuche bien, Jesús es la puerta del cielo y la casa de Dios que se estaba haciendo, bajó por Jesús. Ahora, algo muy importante, en ninguna parte de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, ya no se cerró esa puerta, sino que se mantuvo abierta. Desde el momento que desciende la gloria de Dios, Él dice, señores, yo soy la casa de Dios y la puerta del cielo. Toda la unción y la plenipotencia del amor de Dios y del poder de Dios está sobre mí para compartir con los demás. Y en esa posición fue a la sinagoga y dijo, yo no soy una sinagoga, yo no soy un templo, yo soy el Hijo de Dios, soy la puerta del cielo, soy la casa de Dios. Por lo tanto, dice el Señor, por lo tanto el Espíritu del Señor está sobre mí. Y dice en un momento dado que ya sabemos que Él para sanar enfermos, libertar a los cautivos y un montón de cosas. Y enrollando el libro, dice, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No soy un templo común y corriente de ladrillo, soy el Hijo de Dios por el cual desciende la gloria de Dios. Por eso es que a Natanael se le acerca y le dice a Natanael, dice, Señor, le dice,
¿Cómo sabías que yo tenía ese pensamiento? Porque yo ya te he visto debajo de la higuera. ¿Y sabe qué le dice Natanael? Le dice a Natanael, dice, a partir de este momento tú verás bajar de los cielos y subir a ángeles que están a mi lado, porque yo soy la casa de Dios y la puerta del cielo. Caris Ágape se tiene que convertir como iglesia, como casa de Dios, puerta del cielo. Tu altar familiar se tiene que convertir en casa de Dios y puerta del cielo. Y lo más glorioso es que Dios dice, yo también necesito que tú seas casa de Dios y puerta del cielo, para que la gloria de Dios descienda a través tuyo y la gente sea tocado por el poder de Dios. Porque la presencia de Dios es lo que marca la diferencia. Yo voy a decirle algo. Nosotros hicimos un tema sobre cómo salir de la depresión. Cuando le hablé de esta mujer de 20 años de depresión, no necesita prédica, no necesita consejos, no necesita los tips para poder salir de la depresión. Necesita el poder de Dios. Una persona, y ese poder no está en mí. Ese poder no está en mi cabalidad, en mi posición de hacerlo. Yo soy solo un canalizador. Entonces, cuando usted se constituye en puerta o casa de Dios y puerta del cielo, Dios puede subir, descender y tocar las vidas a través de usted, porque la gloria de Dios cuando desciende, no hay depresión, no hay angustia, no hay ADN que no cambie el Señor, y genéticamente, inclusive a homosexual y lesbiana, porque sale el poder de Dios. El adicto deja de ser adicto porque viene el poder de Dios. No existen procesos, así como con el endemoniado Gadareno. Ahí estaba la casa de Dios y puerta del cielo, y le dice al endemoniado, tú tienes permiso de irte a los cerdos, porque el que te está hablando está lleno de la gloria de Dios y el poder de Dios. Dios está buscando esas casas de Dios y puertas del cielo, que somos nosotros. Entendiendo esto, solo no puedo mucho, puedo a 1000, 2 a 10,000. Ya tengo un altar familiar. Iglesia, alcanzamos a 100,000. Más de 3 a 1,000,000. Quiero decirle algo muy importante. Va a sonarle fantasioso, pero necesito que crea lo que yo creo. Dios no necesita de 100 iglesias para mover esta nación. Necesita una iglesia consagrada, que conoce su posición. Y cuando se vea la casa de Dios y la puerta del cielo, donde hay milagros, sanidad y prodigio, no se necesita hacer marketing, ni tampoco propaganda, porque la gente busca a Dios y necesita de Dios. Este lugar es solamente un trampolín. Una persona me preguntó y me dijo, pastor, ¿nos quedamos aquí? No, le dije. Esa es la mentalidad, perdón. No estoy hablando de la persona, estoy hablando de mí. Yo no tengo una mentalidad mediocre. Yo digo lo mejor, y quiero decirle algo, esta casa va a tener lo mejor. Yo le dije a los pastores, ustedes se van a enojar conmigo, se van a molestar conmigo, pero yo las cosas que quiero que se queden definitivas tienen que ser de primera o de primera. No existe de segunda acá. Cuando nosotros estamos hablando, cuando usted agarra y ve el baño de lo que nosotros hicimos, no lo hicimos de segunda. ¿Por qué? Porque eso queda provisorio como un año. Porque aquí se va a levantar un edificio, las plataformas, los escenarios. Y dije, no, tiene que ser lo mejor de primera. Tiene que ser lo mejor, porque para Dios tiene que ser lo mejor. Y nosotros también tenemos que dar lo mejor a Dios. Siempre tiene que ser nuestra mentalidad. La Biblia dice, 4:18 de Proverbios, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día esclarece como el sol del mediodía. Dice que yo tengo que crecer. No puede ser que yo me quede en una parte. Así que le digo con todo mi corazón, yo por favor no quiero sonar jactancioso. A mí me invitaron 5 veces a Europa. 5 años de seguido me negué, porque yo siento que yo debo hacer trabajo. Y le dije, déjame orar y darte la respuesta. Y tuve que darle 4 no. 5 no tuve que decirle, no puedo ahora, no puedo. Y me dice, ahora te hace el importante porque te vas a Estados Unidos. Sí, aún para ir a Estados Unidos yo necesito un sí de Dios, porque yo no quiero estar en el lugar donde Dios me dice que yo no tengo que estar. Yo tengo que estar en el lugar
donde Dios me dice. Y cuando Dios me dijo, por eso apenas llegué y con el jet lag, el cambio de horario, yo ya estaba ministrando y 2 personas en 2 días ya son impactados por el poder de Dios, porque fui en el momento oportuno y en el tiempo correcto de Dios. Esa es la forma que tiene que moverse la iglesia. Ahora, algo muy importante es con respecto a nuestra identidad. Es que la gloria de Dios está sobre nosotros. Dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. No, cómo quisiera entrar en tu cerebro y que se impregne la identidad de Dios en ti. Porque lo que nosotros somos no es por la capacidad de estudio, no es por la capacidad de dinero, no es la capacidad de quizás influencia, no es la capacidad de belleza física. Lo que marca la diferencia en nosotros es la presencia de Dios. La gente no busca una persona que solamente le hable y le predique de Dios. ¿Sabe que yo estuve en una de las casas en Londres? Fui a una casa. Una de las cosas yo hice fue romper mi protocolo. ¿Por qué rompí mi protocolo? No quiero que suene a mal. Normalmente voy en hoteles, porque si no me tienen ministrando a toda la familia, uno por uno, y son impactados por Dios. Pero le dije, Señor, yo vine aquí no de vacaciones. Úsame hasta la 1, a las 2 de la mañana yo ministrando personas, pero con palabras específicas, tocantes, en lo profundo del ser. Tanto así dice, tengo otra persona, te quiero traer, tengo otra persona. Salí de mi protocolo, pero era porque Dios me dio una orden y me dice, no te quiero en un hotel, te quiero en un lugar, en una casa, porque en ese lugar vas a manifestar la gloria de Dios. Ese es el poder de Dios. Las personas me decían, no sé cómo, pero llegaste. No porque los predicadores son malos, escuche bien, no porque el pastor era malo, sino que hay momentos y hay palabras y hay cosas que uno hace que el otro no tiene. Yo soy consciente. El pastor de España va a estar aquí en diciembre. Él tiene cosas que yo no tengo. Y usted cuando venga, usted va a disfrutar de los dones, operaciones y ministerios que él tenga. Entonces son cosas así. ¿Por qué? Porque decían las personas, los pastores me decían, llegaste en el momento oportuno, llegaste en el tiempo perfecto. Esto es lo que necesitamos. En un momento dado, en Londres, me dice, vas a hablarle a los líderes. Y yo le dije, Señor, yo estoy preparado. Puedo dar las 21 leyes de Maxwell, no sé, un ejemplo. Tengo cientos de prédicas y le dije, Señor, yo no quiero hablar lo que yo quiero hablar lo que tú quieres. Y elegí como unos puntos y el pastor se me acercó y me dice, pastor, magistral, me dice, magistral, hiciste con mucha sabiduría, pero si yo me hubiese sentado a hablar contigo, te pediría todos esos puntos que hables a la iglesia, porque era lo que nosotros necesitábamos. Yo no necesito que me lo diga el pastor, necesito que me lo diga el Señor. Dios quiere hacer algo tremendo con nosotros. Y algo que vamos a aprovechar en este momento es la presencia de Dios. Todas las veces donde Dios estuvo en un lugar, Él cambió la diferencia. Él hizo la diferencia, mejor dicho. Él hizo la diferencia. Señores, los velorios con Jesús es un problema, porque la gente termina en fiesta resucitando a las personas. Es un problema cuando tú te vas en un matrimonio y terminó el vino. Jesús llega y hace vino. Y no me estoy refiriendo al alcoholismo, pero quiero decirte algo que aprendí en La Rioja, en España, que aprendí es que un vino se procesa aproximadamente 2 años, 6 meses. ¿Sabe lo que Dios estaba mostrando? No solamente estaba mostrando la capacidad de convertir el agua al vino, Él estaba diciendo, yo puedo hacer que tu gozo sea convertido, tu tristeza, porque el vino significa alegría, tu tristeza, tu agonía, tu amargura, lo puedo cambiar en 60 segundos. No necesito 2 años, 6 meses para fermentar el vino que va a caber en ti, y te voy a llenar para que sobre, y lo que tengo para ti es el mejor vino. Y estoy hablando en el sentido simbólico de paz, de gozo, de tranquilidad, que lo hace en menos de 60 segundos. Tiene una capacidad extraordinaria. Necesito que confíe en el Dios que nosotros confiamos y lo que la Biblia dice. Señores, un ateo dice, yo no puedo creer que Dios le dijo a un joven universitario, profesor universitario,
Yo no puedo creer que Dios haya dejado seco el lugar del Mar Rojo. Según estudios científicos, dice que más o menos el agua quedó hasta las rodillas y que la gente tuvo que pasar caminando entre barro y no en lo seco, sino que realmente sucedió porque es un evento científico comprobado. Y entonces el universitario le dice, gloria a Dios. ¿Cómo que gloria a Dios si tu Dios no secó el lugar? Dice, gloria a Dios porque en menos de 50 centímetros ahogó a todo el ejército de egipcios. No tienes lado. Dios es un Dios de lo imposible. Dios quiere habitar en este lugar. Dios está en este lugar. ¿Y sabe cómo lo va a demostrar el Señor? La forma de demostrar a Dios el poder de la resurrección es a través de milagros, sanidad y prodigios. Y estoy lanzando un desafío excesivamente grande. Pero en esta casa tiene que haber milagros, prodigios y sanidades. Si no existe eso, Dios no está entre nosotros, porque esa es la señal indeleble de lo sobrenatural cuando Dios está en este lugar. Y eso es lo que Dios va a hacer, porque Él está aquí entre nosotros, está con nosotros, y Dios te dice, despiértate, tú no sabes el poder que hay en ti. ¿Acaso nunca escuchaste que dice la Biblia en Romanos capítulo 8, verso 11? Dice, el poder que resucitó a Cristo entre los muertos, el poder de su resurrección habita en nosotros. Señores, tenemos potestad sobre toda fuerza del mal, sobre toda fuerza del enemigo. Nada nos dañará. Dice la palabra de Dios, someteos a Dios, resistí al diablo y Él huirá de ti. Claro que Él va a pelear con nosotros, pero será como cualquier cosa. Señores, nosotros hicimos un desafío grande. Yo le dije a Dios, yo le conté, hasta las 6:30 de la mañana, le dije, no me preocupé, no me estuve ansioso. Sencillamente le dije, Señor, ¿qué quieres hacer? Dime lo que quieres que yo haga y yo lo hago. Y Dios me dice, levántate a hacer una feria. Haz esto que yo te estoy dando el comando. De repente empiezan a llover. ¿Sabes qué sucedió? Nosotros tenemos un contrato que en junio teníamos que entregar $20,000. Este junio son $20,000. ¿Sabes qué hicimos esta semana? El día, creo que viernes, por ahí, para no equivocarme, viernes, fuimos a entregarles los $20,000 al Señor diciendo, y dice, ustedes no son buenos comerciantes. No son buenos comerciantes porque todavía le tienen 60 días para pagar los $20,000. Y le dijimos, el problema es que no somos comerciantes, somos creyentes en Dios. Y Dios nos dijo que lo comeremos como pan y como pan lo comeremos. Y Él lanzó una profecía, Él no entendió. Él lanzó una profecía y dijo, si van así, lo que iban a pagar en 5 años lo van a pagar en 2 años. Y tú lo has dicho porque así lo haremos. Porque esto se levanta grande. Esto será glorioso. Y cuando esa persona me preguntó, nos quedamos aquí. No, le dije, esta iglesia es solo un trampolín para ir a otros lugares muchos más grandes, mucho más extensos. Abrirnos a todo el Paraguay y traspasar el continente pasando a otras naciones. Ese es nuestro cometido. Yo le digo algo para que usted vea. Yo necesito impartirle esa fe. ¿Sabes qué? Usted mira así el cielo raso. ¿Por qué negro? Porque eso me piden los especialistas. Me dice el mejor. Todas las iglesias más grandes de Estados Unidos o de Londres o de España que yo he visto tienen esto de negro. No es porque somos satanistas, que de dónde quitaste, ¿por qué no hacemos blanco? Por la capacidad de color y luminosidad que se necesitan para las filmaciones que tengan la mejor fidelidad. ¿Me explico? Y le dice, estamos viendo para el púlpito y vamos a colocar, no, este lugar va a ser un estudio de grabación, todo lugar, donde se va a hacer grabaciones en vivo, de música, adiestrado como para un teatro, con lo mejor de Dios. Nada de segunda mano, nada de usado, todo de primera. No se asuste, porque Dios es nuestro proveedor. Dios nos proveyó de todas partes, movió los camellos, movió las ovejas, movió las cabras, movió todo lo que tenía que mover. Dios proveyó todo y va a seguir proveyendo, porque ese no es un problema para el Señor. Dios dice, ¿quieres para mi casa? Yo te lo doy y yo te voy a dar lo mejor, y Dios quiere lo mejor para nosotros. Por supuesto tienes que tener paciencia con nosotros porque hay ciertos
Porque nosotros nos manejamos con consejeros, arquitectos e ingenieros que nos están ayudando a decir, haz esto primero, haz esto segundo, haz esto tercero. Y así vamos yendo. Por eso nuestra prioridad es sala de niños ahora. Sala de niños. Y después completamos todo lo que sea lo demás. Así vamos a ir trabajando. Pero para Dios, que es mejor, para el mejor, lo mejor. Para el más excelente, lo más excelente. Ponga sus manos en su corazón.